Pues vamos a iniciar con una oración para iniciar con el tema. Vamos a pedirle al Señor todos juntos, por favor. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, venimos a ti con un corazón agradecido. Primeramente, Señor, porque tu presencia está aquí. Es tu espíritu el que nos sostiene, es tu mano la que nos guía y es en Jesucristo a quien queremos servir en esta mañana, Señor, que pedimos que nos vivifiques conforme a tu palabra, que tu Santo Espíritu nos traiga revelación de las Sagradas Escrituras, Señor, y que las podamos poner por obra para que cuando Jesucristo venga a buscarnos, haya fruto como buscó en la higuera, que encuentre fruto en cada uno de nosotros, Señor, y nos lleve a la gloria con Él. Te lo suplicamos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Echamos toda nuestra ansiedad sobre de ti porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias por esta palabra de esperanza, Señor, que hoy pusiste en mi corazón y te suplico que sea tu mismo Espíritu Santo el que me ayude también a compartirla, Señor, para la sana edificación del cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Pues el Señor puso en mi corazón ahorita que estábamos pasando por estas adversidades, este tema. Este tema lo puso el Señor en mi corazón y es resistiendo ante la adversidad. ¿Qué significa adversidad? La adversidad es una situación contraria, difícil de sobrellevar en la que se encuentra una persona. Quizás te estás identificando ya con esto que es adversidad. En la palabra de Dios encontramos muchas personas que se vieron en tales circunstancias. En un mundo como el de hoy que estamos viviendo, en decadencia, encontramos obstáculos, tentaciones, tribulaciones, agotamiento. Incluso esto lo están diciendo en las noticias. No solo los doctores, enfermeras, muchas personas también ahorita están en un agotamiento, están atendiendo a todas sus familiares, porque hay familias que se han contagiado del COVID y también ellos están agotados, en desvelos, con hambre. Pero todas estas adversidades, todas estas obstáculos, tentaciones que se han de resistir con paciencia, es lo que nos habla la palabra de Dios, que las tenemos que resistir con paciencia y vencer. Si es que queremos llevar una vida conforme a la voluntad de Dios y no desmayar bajo este peso de la tribulación. Así es que le ruego al Señor que esta mañana sea una palabra de esperanza, una palabra de fortaleza para todo el cuerpo de Cristo. Se lo ruego al Señor en el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué significa paciencia? El apóstol Pablo es un ejemplo de esto. Él escribió no damos a nadie, en 2 de Corintios, aquí me faltó 2 de Corintios, en 2 de Corintios 6:3 dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea desacreditado. Voy a estar usando la versión Reina Valera 95. ¿Qué nos quiere decir aquí el apóstol Pablo? Él estaba aquí hablando de que no quería dar excusas para que los que oigan el evangelio de Cristo pongan como pretexto la conducta de los ministros
que eso también está pasando mucho en la actualidad, o sea que esos problemas son los de ahora también, que muchos dicen, falló el pastor, falló el apóstol, falló el maestro, fallaron, y pues no, ya no voy a seguir a Cristo. Pablo estaba aquí hablando de que él no quería dar excusa. Dice, no damos a nadie ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea desacreditado. O sea, que no sea por nosotros, y de esto tenemos que cuidarnos cada uno de nosotros, los que estamos también en el ministerio, pero también los hijos de Dios, todos hijos de Dios que ya nacieron de nuevo, porque no nada más predican los pastores, no nada más predican, sino toda persona que ha recibido a Cristo puede predicar de Él, y tenemos que cuidar el testimonio de Cristo en nuestras vidas. Porque si tú le quieres hablar a una persona del amor de Dios, que tú ya has nacido de nuevo, el amor de Dios ya ha sido derramado en ti, pero tú no tratas con amor, con respeto, con dignidad a las personas, ¿cómo les podemos compartir? Así es que tenemos que tener esto de cuidado todos, de no dar excusa que por nuestro comportamiento las personas no quieran oír el evangelio. Y continúa Pablo diciendo ahí en 2 de Corintios 6:4, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, y aquí está, como iniciamos, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. ¿Qué significa en mucha paciencia? Estamos poniendo a Pablo como persona que enfrentó muchas tribulaciones. En paciencia, aquí la palabra en paciencia en 2 Corintios 6:4 es la palabra griega upomone, que significa resistencia, firme, aguantar bajo el peso de las circunstancias adversas con que se lleven las aflicciones. Así es que por esto tenemos, como estábamos viendo, el título es Resistencia ante la adversidad. Lo debemos de resistir con paciencia, aguantando aún bajo el peso de las circunstancias con que se sobrellevan las aflicciones. ¿Cómo es que podríamos tú y yo llevar esto? ¿Cómo es que Pablo lo pudo llevar? Porque esto que estamos leyendo lo tenemos que ver cómo lo aplicamos en nuestras vidas. Todo esto lo pudo llevar a cabo Pablo, el apóstol Pablo, por el poder del Espíritu Santo. Él aquí en el 6 dice, en 2 de Corintios 6:6 dice, en pureza. Esto en pureza quiere decir con corazones íntegros, en integridad, delante de Dios, sin hipocresía, sin caretas, y que si en un momento fallas, en ese momento nos arrepintamos, pidámosle a Dios perdón y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y sigamos adelante en pureza, o sea, con un corazón íntegro, que tanto lo que estás viviendo en la iglesia también lo vivas fuera, que lo que es, que lo que Dios ve en tu corazón sea íntegro, en conocimiento. Así es que dice que todo esto lo pudo llevar en pureza, en integridad de corazón, en conocimiento, en tolerancia, en bondad, en el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo sería imposible llevar una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios. Así es que todo esto lo pudo llevar Pablo en el poder del Espíritu Santo, en amor sincero. Dios, Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona y es Dios. Dios, Espíritu Santo, es nuestro ayudador. Él te puede ayudar en todo, pero muchas veces no acudimos a Él. Estamos cansados porque no acudimos a Él, porque no pedimos su llenura. Las circunstancias son difíciles, pero el Espíritu de Dios, Él es el que nos guía, el que nos
ayuda en todo, desde pequeñas cosas hasta los problemas más grandes, que a Dios ningún problema le toma por sorpresa. Así es que Él nos capacita para llevar adecuadamente la obra del ministerio, como le ayudó también a Pablo. Por eso Pablo continuó. Y en 2 de Corintios 6:7 dice, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia para la derecha y para la izquierda. Recordemos que Pablo usa mucho la imagen del soldado romano, incluso la armadura de Dios, que nuestras almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Teniendo Pablo en mente el de un guerrero, el de un soldado romano, él aquí nos habla que en la palabra de Dios, en el poder de Dios, por armas de justicia para la derecha y para la izquierda. Y esto quiere decir y que nos olvidamos que estamos en guerra. Nuestro enemigo es real, Satanás es real. Desde que tú y yo nacimos de nuevo, nacimos en la familia de Dios, el enemigo de Dios, que es Satanás, también es nuestro enemigo ahora. Y él nos va a querer hacer caer por todos los medios. Él quiere que mucha gente no sea salva, pero para eso estamos la iglesia que ha levantado Jesucristo, para interceptar a todos los que van para allá, a una eternidad sin Dios. El Señor nos ha dejado a la iglesia para que estemos predicando el precioso evangelio de Dios. Entonces, estamos en guerra, por lo cual tenemos que estar constantemente armados para todo esto. Por eso Pablo ahí en Efesios 6 hablaba de la armadura de Dios. Y no podemos andar soltando la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es constantemente traerla, porque es la que nos va a guiar. Lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios. Así es que no nada más el domingo, no nada más cuando nos reunimos vamos a leer la palabra de Dios debemos de enamorarnos de ella y cada día estarla leyendo más y más, porque si decimos que amamos a Dios, pero no leemos su palabra, ¿cómo le vamos a conocer? Y no podemos amar a alguien que no conocemos. Necesitamos la palabra de Dios para que también como en estos momentos, también nos guíe, nos fortalezca. La palabra de Dios es medicina a nuestros huesos. La palabra de Dios, Dios la envía y nos sana. Entonces no podemos olvidar que estamos en guerra. Aún no hemos llegado a la ciudad celestial. Estamos de paso aquí. Y por eso, pues estamos viendo a este hombre de Dios que afrontó tantas cosas y porque las afrontó inspirado por el Espíritu Santo, nos puede decir cómo continuar. Pues continuamos. Aquí mismo también el apóstol Pablo, en 2 de Corintios, que ahorita estamos viendo 4:7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nuestro Dios sabe que somos vasos de barro, pero Él ha puesto en nosotros un tesoro que no tiene precio, que es el Evangelio de Jesucristo. Es su presencia, es el poder de su Espíritu Santo. Nosotros somos frágiles, pero qué tremenda noticia, ¿verdad? Que estamos viendo ahorita, que para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Esto quiere decir que tú y yo somos insuficientes. El hombre es insuficiente. Esto quiere decir que no podemos con las circunstancias. Apartados de Dios, nada podemos hacer. Eso dijo el Señor Jesucristo.
Apartados de el Señor, nada podemos hacer. Y si nosotros ahorita estamos atravesando un problema muy fuerte, nosotros podemos venir al Señor y pedirle, porque Él sí es el Todopoderoso, nosotros no. A Él nada le toma por sorpresa y podemos ser ayudados. Como discípulos de Cristo, al igual que Pablo, tenemos que considerar esta imagen, que somos vasos de barro débiles. Sin embargo, como dice aquí, la presencia y el poder de Dios mora dentro de nosotros, que nos ayuda en todas circunstancias, en todas, en la que ahorita estás pasando. Y ciertamente estamos viendo mucha adversidad, pero también estamos viendo la gloria de Dios manifestarse en esa adversidad. Testimonios tremendos de cómo la mano del Señor levanta a las personas. Y debemos de confiar en la soberanía de Dios, cómo Él está obrando en cada una de las personas. Y esto es porque la presencia y el poder de Dios mora dentro de ti, de mí. El Espíritu Santo está constantemente contigo y conmigo, no nos ha dejado. Eso dijo el Señor Jesús, me voy, pero no los dejo solos. Vendrá el Consolador. Y Él habita en ti, Él mora en ti. Y es el que nos ayuda en todas circunstancias. Así es que tú y yo ya no nos movemos por emociones, por sentimientos que han caído con el pecado, sino por el Espíritu Santo que mora en nosotros y es lo que nos impulsa, es lo que nos lleva a continuar, aún a pesar de todas las circunstancias, pruebas por más difíciles que éstas sean. Y esto es lo que vamos a seguir viendo a lo largo de esta presentación de la palabra. Que sin importar las circunstancias que se lleven a cabo, el ministerio de Dios, el ministro aquí era, sin importar las circunstancias en que se lleva a cabo el ministerio, sin importar estas circunstancias tan difíciles, Dios nos mantiene en pie. En 2 Corintios 4:8 dice que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados. Podemos estar atribulados, pero el poder de Dios nos libera de la angustia, nos salva de la angustia, nos libera de la angustia. Aquí dice, en apuros es la palabra griega aporoumenoi, que estamos sin saber qué hacer, qué camino tomar, sin encontrar una solución. Pero Dios es el que por su amor nos escucha y siempre nos dará la salida. Esto es lo que dice el salmista en el Salmo 34:6. Este pobre clamó y lo oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. No dice de algunas, dice de todas. Escucha esto que hoy te dice el Señor a ti. Si tú estás hoy en angustia, el Señor te libra. ¿Pero qué hay que hacer? Buscarlo. Este pobre clamó. O sea, no podemos, estamos en la angustia y es cuando menos quieren orar o queremos orar, pero es cuando más lo necesitamos. O sea, es que dicen, es que tengo mucho dolor, en otro momento oramos. No, pero si es ahorita que tienes el dolor, es ahorita que tienes la enfermedad, que tenemos que orar. Entonces viene el poder de Dios y se manifiesta. Pues, o sea, es ahorita en la angustia. Por eso decía el rey David, aunque ande en valle de sombra de muerte,
No temeré mal alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. En este valle de sombra de muerte que quizás estás pasando, el Señor está contigo. Pero clamemos, oremos, busquemos de su rostro. Ahorita que tienes ese dolor de cabeza fuerte, ese dolor tan de huesos o la falta de aire, es cuando debemos de clamar al Señor y Él se empieza a manifestar. Pero busquémosle de todo nuestro corazón. Y si estamos intercediendo por las personas que estén así, como si tú y yo lo estuviésemos padeciendo. Y el Señor se compadece de nosotros. El gran sumo sacerdote Jesucristo puede compadecerse de nosotros en todo y es el que intercede por ti, por mí, y Él es el que nos libera de todas nuestras angustias. Así es que, sin importar las circunstancias en que se lleve a cabo el ministerio, Dios nos da esperanza. El ministerio de Pablo también se llevó y tenía esperanza. Y esto lo escribió el apóstol Pablo en Romanos 15:4. Miren, veamos, como en el día de hoy que estamos viviendo situaciones tan desconcertantes, tan dolorosas por familiares que han partido, aunado a situaciones financieras severas. En las noticias y mucha gente se ha visto también minada en sus finanzas debido a lo que han tenido que aportar de medicinas, de tratamiento, que nos sentimos frustrados y amenazados bajo la desesperación, pero Dios nos da la esperanza. Él es nuestra esperanza, nos da la confianza y nos muestra la salida. Él te consolará. Él ha visto tus lágrimas, Él ha visto tus sufrimientos, pero Él enjugará toda lágrima. Y ahorita, aunque estemos sembrando con lágrimas, con regocijo segaremos. Así es que el ministerio se lleva a cabo, aún con lágrimas, sembrando con lágrimas, pero con regocijo sembraremos. Y Dios ha visto tu aflicción y Dios te puede ayudar en todo, pero tenemos que acercarnos a Él con corazones sinceros, buscando verdaderamente su ayuda. Entonces, Él nos da la salida y no va a permitir que la desesperación nos venza. En Romanos 15:4, dice el apóstol Pablo, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero ahorita es también cuando tenemos que leer la palabra. En el testimonio que daba la hermana Corny Ten Boom, ella decía que pudieron meter ahí donde estaban, donde los ponían, en donde los llevaban ahí para, donde llevaron a los judíos y también a los que ayudaron a los judíos ahí en los campos de concentración. Ella dice que pudieron meter una palabra, pudieron meter una Biblia chiquita. Aquí es cuando ellos tenían que leer la palabra. Y ahorita tú y yo la tenemos la libertad de leerla. Y hasta en el celular la puedes leer. Y la leemos en este tiempo de tribulación. La leemos. Es la que nos da esperanza. Fíjense cómo dice aquí, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras. Y dice en la palabra de Dios que nosotros consolamos como hemos sido consolados, pero es conforme a la escritura. Por eso esta preciosa palabra, hoy tenemos que en este país y en muchos países hay libertad para leerla. ¿Y la leemos? Es aquí, ahora. Es que tengo muchas cosas que hacer, pero leíste la palabra. Hay hasta por audio. Si no puedes leer ahorita por el malestar, pon la palabra en audio.
pero por la Escritura tenemos esperanza. ¿Quieres esperanza? Ven a la palabra. Esto sí te da esperanza. Saber que un Dios te ama. Saber que un Dios se preocupa por ti, que te amó tanto que envió a su único Hijo para que a través de Él tengamos esperanza, salvación y vida eterna. Así es que esto es lo que nos da esperanza. Así es que, sin importar las circunstancias en que se esté llevando a cabo el ministerio, o ahorita tu vida, Dios nos da la salida. Dios nos da la salida. Por eso decía aquí en Corintios, 2 Corintios 4:9, no, esta es 1 Corintios, me parece, me faltó ahí ponerle, dice, perseguidos, ahorita se los digo bien, es perseguidos, 1 Corintios, 1 Es segunda. Ah, 2 Corintios, sí seguimos. Gracias, hermana Clau. 2 Corintios. Ay, ya me pasé. Ay, no. 2 Corintios. Ay, ya me pasé. ¿Qué le hice? Aquí está. 2 Corintios 4:9 dice, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Así es que podremos estar perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. El profeta Isaías nos dice, en el capítulo 41 dice, no temas, no temas, hoy a ti te lo dice el Señor, pero hay que confiar en Dios. Y Él te dice, no temas. Sea lo que sea, Dios es soberano, nuestras vidas están en sus manos. Y dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, no desmayemos bajo el peso de las circunstancias, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto es lo que Dios hoy te dice a ti. Así es que esta palabra tómala para ti. Para ti. Hoy te lo dice a ti el Señor. Así es que hoy te dice a ti el Señor, no temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes. Si tú ya sientes desfallecer, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pues así que continuemos. Aparte de todo esto de la esperanza, también lo que mantenía a Pablo en el ministerio, firme en el ministerio, lo que mantenía a Pablo firme en el ministerio era el amor a Cristo. Por amor a Cristo se mantuvo firme en el ministerio. Y esto es lo que hoy nos dice el Señor a ti y a mí. Por amor a Cristo, mantengámonos firmes en Él, sin fluctuar en la profesión de nuestra fe. Sin fluctuar, no demos la espalda a Jesucristo. Sin fluctuar, por amor a Cristo. Dice en 2 Corintios 5:14, dice, el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Cristo murió para que todos pudiéramos morir en Él. Y en 2 Corintios 5:15 dice, y Él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto es el motor que debe de seguir nuestras vidas.
y no ser egocentristas, no ver nosotros nada más por nosotros. El Señor Jesucristo murió para que todos pudiéramos vivir en Él. ¡Qué gran noticia! El Señor Jesucristo murió para que todos pudiéramos vivir en Él, para crear un nuevo hombre que ahora esté centrado en Cristo, sometido bajo el señorío de Cristo y no egocéntricamente. Cristo murió para acercarte a ti y a mí, a Dios. Y este es el amor que constriñó a Pablo. Y este es el amor que a mí también me constriñe. No es el temor al infierno, es el amor a Cristo. Es el amor de lo que Cristo hizo por nosotros. Esto es lo que quebranta a un pecador y esto es lo que a mí me quebrantó. El amor de Dios y el perdón que nos da a través de Jesucristo. Y esto debe de ser nuestro motor diario y seguir adelante por amor a Cristo. Y seguir predicando las buenas nuevas de salvación por amor a Cristo, hasta lo último. Así que antes de que nos podamos ir, como hay una alabanza que cantan y dicen, uno más para Cristo. Ya cuando casi está uno por partir, uno más para Cristo. Compartirle estas buenas nuevas de salvación. Y así es que Cristo murió para acercarnos a Dios y este es el amor que constriñó a Pablo. Y este amor lo llevó a tener un compromiso con Cristo para servir a los demás. Y hoy ya la gente no quiere y bueno, muchas veces nos llama el Señor varias veces para que nos podamos comprometer con Él para servir a los demás. Esto es lo que el amor de Cristo nos lleva para servir a los demás. Así es que si estás en casa ahorita, por amor a Cristo sirve a los demás. Si estás en un hospital, por amor a Cristo sirve a los demás. Si estás en la congregación, cuando pues ya se puedan abrir, por amor a Cristo sirve a los demás. Pero aún ahorita, aunque no se pueden abrir físicamente las congregaciones, las iglesias sí están trabajando, sí estamos trabajando. Estamos trabajando con consejería, por teléfono, con videos, se está trabajando. Dando palabra a los que han perdido seres queridos. La iglesia de Cristo no está atada, no está guardada en una casa porque la palabra de Dios sigue, no está encadenada. Así es que aunque lo que me refería que físicamente, bueno, porque ahí pues hay muchas cosas que hacer cuando ya se abra físicamente, pero aunque no se abre físicamente, la iglesia de Cristo sigue trabajando en palabra y en hechos. Y este amor es el que nos tiene que llevar a comprometernos con Cristo. Hay muchas personas, como dice la parábola de la semilla, que les agrada oír el mensaje. Ah, sí, eso que me dices, de verdad está hermoso, está precioso toda esa palabra, pero a la hora de hacer el compromiso con Cristo ya no lo quiere. Es más fácil seguir viviendo egoístamente, sin salir de ese confort de comodidad, pero eso no te va a llevar a nada. El Señor Jesús dijo que el que quiera seguirle, que se niegue a sí mismo, muera, y entonces sí lo sigamos. Y eso cuesta, pero eso da fruto. Si el grano del trigo no cae en la tierra y muere, no puede dar fruto. Y tú y yo tenemos que morir para dar fruto, si queremos comprometernos con Cristo. En Tito 2:14 dice, Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio. Ahora que ya le pertenecemos a Cristo y le pertenecemos a Cristo no para seguir en lo que estábamos haciendo, no para seguir en nuestro reinado, sino para Él.
Nos ha hecho libres para amarle, libres para adorarle, libres para leer su palabra, libre para servirle. Y ha hecho esto un pueblo celoso de buenas obras. Y aún con toda esta pandemia, el pueblo de Dios sigue siendo celoso de buenas obras, ayudando a todo el que Dios nos dice que ayudemos, que ponga enfrente de nosotros, con lo que podamos, con el recurso que podamos. Somos celosos de buenas obras, tanto de palabra, porque no quiere decir nada más de recursos, tanto de tiempo. Invertir tiempo en las personas. Desvelos, claro que sí, desvelos. En estudiar la palabra, desvelos en aconsejar, desvelos. Todo esto es celoso de buenas obras que no se ven, pero Dios sí las toma en cuenta. Así es que la iglesia de Dios sigue trabajando aún a pesar de toda esta pandemia. ¿Y cómo permaneceremos firmes en Cristo? En Hebreos 12:1 dice, aquí están 3 cosas que vamos a ver cómo permanecer en Cristo. Vamos a poner atención en cómo vamos a permanecer en Cristo. El autor de Hebreos, en Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí dice que teniendo como ejemplo tan grande nube de testigos, ¿sí la ven aquí? Dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. La palabra griega de nube de testigos es la palabra griega marturón, que significa mártires. Hombres de fe. Y si este es el capítulo 12, en el capítulo anterior de Hebreos, el capítulo de Hebreos 11, si ahí tienes tu Biblia, tú la puedes ver ahí en Hebreos 11, ábrela allí en Hebreos. Ahí vemos cómo dice que todo esto habla de la fe, todo ese capítulo de Hebreos. Aquí, en Hebreos 11, ese capítulo es el capítulo que le llaman de la fe, lo que le llaman el cuadro de honor de la fe. Pero en todo este capítulo habla de hombres de fe. Hombres de fe. Dice, por eso dice aquí, teniendo tan gran nube de testigos, hombres de fe, incluyendo los que aquí mencionan, porque si tú empiezas a leer aquí, empieza a mencionar desde Abel que ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, también habla de Enoc, habla de Abraham, y ahí se sigue la lista de los hombres y mujeres de Dios que teniendo fe en Dios, prosiguieron a pesar de la adversidad que se les presentaba en su vida. Y aquí dice que teniendo tan grande nube de testigos, todos los que también han sufrido, mártires, que aunque no estén aquí mencionados en la Biblia, hay muchos mártires que siguieron, muchos mártires. Aquí se mencionan algunos. Y dice quienes, también en el libro de Hechos vemos a Esteban y a muchos otros, a Jacobo, el hermano de Juan, y todo esto, también todo lo que padecieron en el libro de Hechos, lo que vemos en el estudio que estamos haciendo, ahí por WhatsApp, o sea, estamos usando todos los medios virtuales para que la palabra de Dios siga adelante. Y dice, quienes nos animan a seguir adelante en la carrera. Estos hombres de Dios nos animan adelante. Son personas que padecieron, que sufrieron, pero que siguieron adelante. Y estos hombres de fe nos animan a seguir adelante. ¿Y qué dice aquí la palabra? ¿Qué nos dice aquí? Que hay que sí despojarnos, es decir, que quitemos, como que te quitas un suéter, como que te despojas de ropa, como que te quitas todo eso. Es decir, que quitemos toda distracción. Lo que nos esté
quitando de pasar tiempo en la palabra, lo que nos esté quitando de tener oración con Dios, lo que nos esté quitando de adorar a Dios. Incluso en las mismas circunstancias, eso es lo que tratan. Siempre han tratado de oprimir al pueblo de Dios para que no ore, para que no busque a Dios. Eso ha querido Satanás de todas a todas en todas las épocas. Pero nosotros debemos despojarnos, es decir, toda distracción, programas, series, revistas, pornografía, relaciones ilícitas, porque también dice que todo peso y todo pecado que nos asedie, lugares que no tenemos que visitar, que no nos van a edificar, cosas que no nos van a edificar, vicios, pereza espiritual, el no querer leer la palabra. Eso nos está apartando. Dice, despojémonos de todas esas cosas, faltas de perdón, celos, envidias. Tenemos por venir una gran herencia. No envidiemos. Y hay mucho trabajo en la iglesia, hay mucho trabajo en la iglesia. Así es que, pues perseveremos en el Señor, con todo paciencia. Otra vez está aquí la palabra paciencia, es la misma palabra upomone, con resistencia. ¿Se acuerdan que al principio vimos esta palabra? O sea, corramos con resistencia, con fortaleza, con firmeza, no acomodándonos a las pruebas, porque luego ya empezamos a acomodarnos y no luchamos. Ahorita hay que luchar y luchar por los hermanos, orar unos por otros, amarnos unos por otros, ayudarnos unos por otros, no amoldarnos a este mundo, no amoldarnos a las circunstancias. Tenemos que enfrentarlas. Y esta es la diferencia. Antes de entrar en el camino del Señor, lo que queríamos era darle la vuelta al problema y no lo enfrentábamos, no teníamos el carácter. Pero ahora Cristo está formando en nosotros a través de todas estas circunstancias el carácter de Cristo. ¿Cómo va a ser formado un carácter de Cristo si no hay circunstancias adversas, si no hay pruebas? Es aquí donde el Señor nos va haciendo crecer, pero no en todo el tiempo vamos a estar en el desierto, no todo el tiempo, hay también tiempos de bonanza. Pero mientras estemos en esto, tengamos las pruebas de la vida, Dios nos está dando el carácter para hacerlo, porque Él está con nosotros, porque Él nos está guiando, enfrentando las pruebas de la vida para vencerlas y superarlas. Jesucristo es nuestro ejemplo supremo, no hay otro ejemplo, no hay otro ejemplo. Él es nuestro ejemplo supremo de la carrera. Vamos a ver cómo Él también sufrió y cómo lo que padeció igualmente lo soportó por el poder del Espíritu Santo. El verdadero Dios y verdadero hombre, Él se hizo hombre. Y si recordamos ahí las escrituras, cuando Él se bautizó, saliendo de las aguas se abrió el cielo y dice ahí que la plenitud del Espíritu Santo descendió sobre de él. Él era el Mesías y se oyó la voz de Dios que dijo que él era su hijo. Y todo lo que hizo aquí el Señor Jesús lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Por lo cual tú y yo pues, no podremos hacer nada si el Espíritu Santo no está con nosotros. Y este es el tiempo de gracia, donde toda carne, este es el tiempo del que dice el profeta Joel, que vendría el Espíritu Santo sobre toda carne, pero sobre toda carne, donde está el Cordero de Dios, donde has recibido a Cristo. Entonces viene el Espíritu Santo y nos llena también en plenitud para poder hacer
la carrera, para poder hacer el ministerio, para poder hacer la obra de Dios. Y dice aquí en Hebreos 12:2, dice, puestos los ojos en Jesús, no hay otro medio, no hay otra cosa que nos pueda motivar a seguir. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el mismo autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Sufrió la cruz, fue crucificado. Su cuerpo no tenía padecer alguno, brutalmente tratado en todas las áreas, fue despreciado, humillado, vituperado, injuriado. Y dice que por el gozo puesto delante, menospreció el oprobio, así ya nada más, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de Dios, Este pasaje podemos verlo porque Jesucristo, el que no tenía pecado, por ti y por mí, se hizo pecado y padeció por ti y por mí. Así es que puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El Señor Jesucristo participó en la carrera de la fe. Él mismo participó, siendo el autor y consumador de la fe. Corrió hasta la meta y nos dejó el ejemplo supremo, la garantía de la victoria final, a ti y a mí. Y esto es lo que no podemos perder de vista. Nos dejó el ejemplo supremo, la garantía de la victoria final. Así es que, como vemos, ¿qué motivó a Jesús a seguir adelante? Fue el Espíritu Santo que estaba en él, quien le animaba y le fortalecía en el camino hacia la cruz. Porque él ya sabía desde el momento en que llegó aquí cuál era lo que tenía que realizar, que era la salvación del hombre. Así es que él fue el quien le animó y le fortaleció en el camino a la cruz, poniendo delante. Pero ¿sabes qué? Jesucristo ahí en la cruz tenía un pensamiento y estabas tú en el pensamiento de Jesús. Así es que, poniendo delante de la exaltación que habría de seguir a causa de su total entrega y obediencia a la voluntad del Padre, esto fue así por amor a ti. Y por eso lo padeció, porque viene la satisfacción de que habría de experimentar, de ver el fruto de su aflicción. Y que era de ver tu salvación y la mía. Y que desde aquí, desde la tierra, podríamos tener la comunión con Dios y por toda la eternidad el regalo de la vida eterna. Así es que esto es lo más grande que motivó a Jesús, que poniendo delante de la exaltación que habría de seguir a causa de su total entrega y obediencia a la voluntad de Dios, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que él conquistó con su sangre, que es al nombre, el cual le dio el nombre al cual se dobla toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Y es tu Señor y mi Señor, pero Él tuvo la satisfacción que habría de experimentar de ver el fruto de su aflicción. Y el fruto de su aflicción habla aquí. En Isaías 53:10 dice, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Así es que dejemos lo que nos está apartando de Jesús y corramos a Jesús. Y dice, cuando haya puesto su vida en expiación, el que nunca pecó, por ti y por mí su expiación del pecado, y verá descendencia y vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada.
y verá el fruto de la aflicción de su alma. Y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Así es que, ¿cómo no seguir a Jesús? ¿Cómo no amarlo? Pero esto no lo puedes saber si no lees la palabra. Jesús no es ficción, Jesús es una realidad. Este libro es un libro sobrenatural. Hay que amarlo, hay que buscarlo y hay que leerlo. Dice, verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará. Y Jesús reconcilió con Dios por haber cargado con nuestras iniquidades, con tu iniquidad y la mía. Mi siervo justo a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. ¿Qué te parece? Así es que, gracias a esto, a esta obra redentora, confío en su palabra, de que fui creado a la imagen y semejanza de Dios, y por la fe en el Señor Jesucristo, ahora yo soy un hijo de Dios. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y bueno, pues hemos llegado al final del tiempo. Yo quisiera aún poder seguir un poco más, pero quiero dedicar este tiempo a que oremos, a que le mostremos a Dios nuestra gratitud. Así es que pues vamos a orar en este momento y a pedirle al Señor. Sí, vamos a orar por los que están ahorita padeciendo. Crean lo que van a recibir del Señor. Por los que están en aflicción. Porque somos hermanos. Somos miembros de un mismo cuerpo. Y cuando uno se duele, nos dolemos todo. Cuando uno se goza, nos gozamos todos. Pero antes vamos a orar. Si alguien no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, después de oír todo esto, de que Él murió por nosotros para reconciliarnos y llevarnos a la gloria, para traer muchos hijos a la gloria. Así es que confiemos en su palabra. Y si alguien no había oído un mensaje como este, pero hoy te tocó el Señor, o tantas veces lo has oído, pero hoy es el día en que a ti te dice el Señor, hoy es el día de la salvación, hoy es el día de la salvación. Oremos todos juntos por los que van a recibir a Cristo y luego vamos a orar por lo que acabamos, para que seamos llenos de la fortaleza del Espíritu Santo. Inclinemos nuestro rostro un momento, cerremos nuestros ojos para no distraernos, pero sí abramos todo nuestro corazón. Abramos nuestro corazón. Si a ti te ha tocado el Señor hoy, repite esto. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Tú eres el Dios de toda la tierra y tienes cuidado del hombre. No se ha escapado, no se esconde de tu presencia, de tus ojos, tú lo miras todo. Hoy, Señor, yo reconozco que Jesús es tu único Hijo que murió por mí en la cruz del Calvario. Padeció por mí. Él le hizo expiación por nuestros pecados, para que ahora nosotros seamos reconciliados contigo, tener paz contigo, justificados pues por la fe en Jesucristo. Ahora tengo paz para contigo. Señor Jesús, yo creo que tú moriste en mi lugar. Te suplico que hoy me perdones todos mis pecados. Perdóname, Señor. Y yo me rindo a ti, Jesús, porque no puedo más. No puedo más, ni con mi pasado, ni con el pecado, ni con el temor
por venir. Te suplico hoy, Señor Jesús, que tú tomes el trono de mi corazón, que tú tomes el trono de mi corazón. Yo quiero ser dirigida por tu señorío, que seas tú mi Señor y mi Salvador. Sabiendo que por obras no puedo ser salvo, ni por ningún otro modo, yo te suplico, Señor, que tú vengas a morar a mi corazón y seas tú hoy mi Señor y mi Salvador personal, recibiendo el regalo de la vida eterna. Gracias, Señor Jesús, por este regalo que no lo podría yo haber obtenido de ninguna otra manera, porque fue un regalo hecho por tu sangre, no con plata o con oro, cosa corruptible, sino con tu preciosa sangre. Y gracias porque hoy está mi nombre escrito en el libro de la vida. Y Padre, ahora eres mi Padre. Te suplico que envíes la promesa de tu Espíritu Santo, que sea yo lleno, sumergido en tu Espíritu, bautizado en tu Espíritu, para que yo pueda llevar una vida conforme a tu voluntad, amándote, que me enseñes a amarte cada día más, alabándote, adorándote y también sirviéndote, Señor. Te pido que venga tu Espíritu Santo y me llene, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y Padre, también conforme a lo que acabamos de leer, tenemos esperanza por tu palabra, tenemos esperanza en Cristo. Te pedimos por aquellos que están sufriendo, por aquellos que están ahorita en camas de hospitales, por aquellos que están siendo infectados por el virus de la pandemia, Señor, por el COVID. Te pedimos, Señor, que tú eres el Dios Todopoderoso y que nos miras con misericordia para que ellos primeramente te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Pues esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado, y tú no quieres que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, se vuelvan a ti para que tú los puedas salvar. Oramos también por los médicos, enfermeras, por nuestros familiares que están en tribulación también, Señor, por nuestros hermanos y hermanas en Cristo, para que seamos fortalecidos por el poder de tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Yo te invito a que subas tus manos al cielo, porque hay un fluir poderoso de la presencia de Dios. Y el Señor envía su palabra para sanar. Créelo. Él es el que está ahí contigo. Y como dice aquí en el Salmo, y clamaron a Dios en su angustia, y Él envió su palabra y los sanó, y los sanó, y los libró de su ruina. En esta mañana recibe esta palabra de fe, de esperanza y de sanidad. Señor, te ruego para que todo espíritu de enfermedad salga de sus cuerpos, lo quebrantamos y lo enviamos al abismo, Señor, en tu nombre, Jesucristo. Y que ahora reciban la vida de Jesús. Jesús es Dios y Él da vida en sí mismo. Él tiene la vida en sí mismo y Él da vida a quien Él quiere dar la vida. Señor Jesús, te suplicamos que la palabra que escribió el profeta Isaías se cumpla en ellos. Que más tú fuiste herido por nuestras rebeliones, molido a causa de nuestro pecado, para reconciliarnos con Dios y que tuviéramos paz. Cayó sobre ti el castigo que nosotros merecíamos.
Y tú, Señor Jesús, envías tu palabra. Jesucristo te sana. Jesucristo te sana en esta mañana. Ahí donde tú estés, recibe la palabra de sanidad de Jesús. Jesucristo sana. Jesucristo te sana. Todo esto lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Y Él también es poderoso para ayudarte en toda circunstancia, problema familiar, de finanzas, cualquier cosa que tú estés enfrentando. Ahora volvámonos a Dios y pidámosle que también nos ayude a dejar todo lo que nos aparta de Él y que de todo corazón le busquemos para que así Él se deje encontrar. Gracias, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, y llénanos, Señor, como en el día de Pentecostés. Llénanos, Señor, llénanos de tu Espíritu. Estos son los días que el profeta Joel profetizó, que el Espíritu Santo descendería sobre toda carne. Nuestros jóvenes tendrían sueños y nuestros ancianos visiones. Te lo suplicamos, necesitamos la llenura también para el ministerio, para ir a dar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que nos lo demande, con humildad, con mansedumbre. Que nos dé sabiduría para alcanzar al perdido, compasión para los que se están perdiendo, porque es con tu amor, Señor, el amor tuyo que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y esta es la convicción que Él nos da, que ahora somos hijos tuyos. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo, por lo que ya hiciste y por lo que harás. Y al que está sentado en el trono, al Dios omnipotente, soberano. Damos y al Cordero de Dios, al Cordero inmolado de Dios, a Jesucristo, que por Él hemos sido redimidos, damos todo el honor, la gloria, la honra y la alabanza por siempre y para siempre. Amén. Amén. Pues démosle un fuerte aplauso a Jesús por todo lo que Él ha hecho por nosotros, por lo que hará, por amor a ti, todo lo que hizo. Y Él ha sido ahora, Él ha resucitado, Él no está muerto. Y porque Él vive, es que tú y yo hoy podemos vivir. En el nombre de Jesús, recibe consuelo. Gracias, Padre. Te amamos, te bendecimos y te adoramos y te damos gracias por tu inmensa gloria. Gracias, Señor. Unos minutos más en la presencia de Dios, unos minutos más está fluyendo aún el Espíritu Santo. Este silencio tan precioso se está manifestando el Espíritu Santo. Ahí en tu casa, en tu corazón. Y déjalo que se mueva el Espíritu de Dios. Gracias por el gozo, la alegría que nos das, el vivir una vida en Cristo, el tener comunión contigo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Pues que el Señor Jesús les bendiga, que tengan un buen día en el Señor, reunidos con su familia, alentándonos, ayudándonos unos a otros en el amor de Cristo. Que la paz del Señor Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Un fuerte abrazo fraternal y seguimos, hermanos, los lunes, los miércoles y los domingos. Y aquí seguimos, la iglesia sigue trabajando porque no se ha ido de vacaciones, porque la pandemia no puede con la iglesia. Seguimos de pie y seguimos trabajando en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Gracias a Dios. Que el Señor Jesús les bendiga.